El conocimiento del funcionamiento cerebral y cognitivo del individuo adulto no es suficiente para entender e interpretar las alteraciones del cerebro en desarrollo. En este sentido, para la comprensión de los trastornos propios de la neuropsicología pediátrica, es importante considerar los distintos ritmos de maduración de las funciones cognitivas y de los sistemas cerebrales que los sustentan, así como la interdependencia en la maduración de dichas funciones. Clásicamente, los modelos cognitivos, como el postulado por Piaget, proponían un desarrollo jerárquico y sugerían la progresión simultánea de las funciones cognitivas en estadios fijos y sucesivos. Actualmente, esta visión ha cambiado y se apuesta por un modelo multidimensional que contempla la existencia de distintos ritmos de maduración de los sistemas cerebrales y de las funciones cognitivas que sustentan. La experiencia de distintos ritmos de maduración es coherente con esta idea de periodo crítico y periodo sensible. Según estos conceptos, existen ventanas temporales durante las cuales la experiencia, en interacción con la genética, tienen un mayor efecto en el desarrollo. Periodo crítico es, en efecto, un espacio de tiempo limitado durante el cual la experiencia puede modificar los circuitos cerebrales. El periodo sensible abarca una ventana temporal más amplia en la cual la experiencia todavía puede influir particularmente en el desarrollo. Estos periodos de máxima neuroplasticidad del sistema nervioso permiten la maduración de distintas funciones cognitivas. El desarrollo del sistema nervioso. El desarrollo del sistema nervioso central empieza en el periodo embrionario, continúa en periodo fetal y se extiende durante la etapa postnatal hasta alcanzar la tercera década de la vida. El periodo embrionario empieza en la concepción y finaliza en la octava semana de gestación. Esta etapa comprende la formación del tubo neural y el desarrollo de las estructuras precursoras del sistema nervioso central. En este periodo también se inicia la proliferación neural que continúa durante el periodo fetal. El periodo fetal empieza aproximadamente a la novena semana de gestación. Durante esta etapa se desarrolla la estructura interna del sistema nervioso, incluyendo la proliferación de las células precursoras de las neuronas y la glía, la migración de las células a sus destinos definitivos, la organización y la mielinización. Estos procesos darán lugar a redes cerebrales necesarias para el procesamiento de información. Algunos de los procesos que se inician en esta etapa continúan en el periodo postnatal. En el periodo postnatal continúan los procesos de organización y mielinización. Iniciando en el periodo fetal, se seguirán hasta la edad adulta. La formación del tubo neural inicia desde la fecundación. El cigoto experimenta una serie de divisiones celulares hasta llegar a la fase de la gastrulación. Es en este momento se ha generado el saco amniótico, el saco vitileno y las tres capas del tejido, endodermo, mesodermo y ectodermo, necesarias para que se inicie la organogénesis. El endodermo o capa interna dará lugar a estructuras del aparato digestivo y respiratorio. El mesodermo o capa intermedia originará estructuras como los músculos, huesos, cartílagos y sistema ventricular. Finalmente, a partir de la capa más externa o ectodermo, se desarrollan las células del sistema nervioso y la piel. En la parte dorsal del ectodermo, a lo largo de la línea media, se formará la placa neural, un conjunto de células precursoras de las neuronas y la glía. Las células ectodérmicas restantes darán lugar a la cobertura dérmica. La placa neural experimenta un proceso de imaginación que, entre los días 20 y 27 de gestación, originan el tubo neural. Este proceso se denomina neurulación. El día 25 se cierra la parte más anterior del tubo que dará lugar al encéfalo, mientras que la parte posterior formará, formará la futura médula espinal. Esta se cerrará el día 27. La cavidad del tubo neural formará el sistema ventricular. Durante este proceso de cierre del tubo neural también se forma la dura madre y las crestas neurales. Estas últimas darán lugar a parte del sistema nervioso periférico, a la pía madre y al aracnoides. En estos momentos, el embrión mide entre 3 y 5 milímetros de largo. El conocimiento actual de los procesos biológicos de los genes implicados en las distintas fases de desarrollo
nos permite asociar malformaciones cerebrales específicas a momentos evolutivos concretos. A la espera de una clasificación más definitiva, abordaremos brevemente algunas de las malformaciones más típicas y asociadas a una mayor supervivencia. Así, por ejemplo, los fallos en el tubo del cierre neural anterior producen encefaloceles, cuyas secuelas dependen de la presencia de otras malformaciones asociadas y de la intervención quirúrgica realizadas. En los mielingoceles o fallos del cierre del tubo neural posterior también se observa variedad de secuelas motoras y sensoriales. El desarrollo de las estructuras precursoras del sistema nervioso central. Una vez formado el tubo neural, su parte anterior se dividirá formando vesículas. La primera división formará al prosencéfalo, al diencéfalo y al romboencéfalo. Posteriormente, estas tres vesículas se dividirán formando las 5 vesículas precursoras de las principales estructuras cerebrales adultas. Este proceso empieza en la cuarta semana y finaliza aproximadamente en el tercer mes de gestación. Durante este periodo también se desarrollan las estructuras ópticas y olfativas y se inicia el desarrollo de estructuras en la línea media, como el cuerpo calloso, el septum pellucidum, el quiasma óptico y las estructuras hipotalámicas. El cuerpo calloso se puede empezar a identificar hacia la 9ª semana de gestación, pero no alcanza su completo desarrollo hasta aproximadamente la semana 20. Al finalizar este periodo, el embrión mide de 27 a 31 milímetros y presenta todavía una organización primitiva de la estructura del sistema nervioso. Los fallos en la división de ciertas vesículas durante esta fase darán lugar a trastornos asociados a secuelas motoras y cognitivas, como la holoprocefalia. Esta es una malformación que implica una alteración del desarrollo del telencéfalo y del diencéfalo, y esta es la causa más común de la hidrocefalia fetal. En esta fase también se pueden alterar la formación de algunas estructuras en la línea media, como suele de la analgesia del cuerpo calloso, aislada por ser asintomática o necesitar de una exhaustiva exploración neuropsicológica para poder identificar los cambios cognitivos. La proliferación ocurre durante esta etapa, se producen las células neurales y las glías del sistema nervioso central. La primera fase de esta etapa, también llamada división simétrica, consiste en el aumento de la población de células neurales progenitoras en el sistema. Desde el fin de la gastrulación hasta aproximadamente el día 42, estas células experimentan divisiones mitóticas de forma que se obtienen 2 células idénticas por cada célula progenitora. A partir del día 42, la división celular cambia y se produce la división asimétrica, que originará una célula progenitora y una célula nerviosa diferenciada, precursora de una neurona o una glía, que en un futuro se diferenciará como célula neural madura. La célula progenitora continúa dividiéndose en la zona ventricular, mientras que la célula diferenciada abandona la zona prolífera para desplazarse hacia un lugar definitivo en el sistema nervioso. El proceso de proliferación neural tiene una ventana temporal o momento de máxima expresión entre el segundo y cuarto mes de gestación, mientras que las multiplicaciones gliales pueden continuar a partir del quinto mes gestacional hasta años postnatales. Las alteraciones durante la proliferación pueden comportar anomalías como la microencefalia, macroencefalia o megaencefalia. Estas alteraciones se encuentran entre las malformaciones del desarrollo cortical asociados a déficits neurológicos graves. La migración es el proceso por el cual las células nerviosas inmaduras se desplazan de la zona ventricular a los diferentes destinos para ocupar un lugar definitivo en el sistema nervioso. Este proceso ocurre aproximadamente entre el tercer y quinto mes de gestación. Se han descrito 2 mecanismos de migración, la migración radial y la migración tangencial. La migración radial es el proceso mediante el cual se forma principalmente la corteza cerebral e implica la participación de células gliales llamadas glía radial. Estas células protagonizan un proceso de andamiaje donde la zona ventricular hasta la capa pial o superficie externa del tubo neural, que permite el desplazamiento de células nerviosas inmaduras. La glía también facilita la organización de columnas de las células desplazadas, así como el posterior mantenimiento de las neuronas maduras. Una vez finalizado la primera fase de migración, la preplaca se divide en capa migratoria y capa subplaca.
Las neuronas en la capa migratoria empiezan a formar la placa cortical, que una vez desarrollada formará la corteza cerebral. El proceso de placa cortical sigue un patrón de ensamblaje dentro hacia afuera, lo que significa que las neuronas que se han generado primero ocupan las capas más profundas y las más tardías formarán las placas más superficiales. Así, las primeras células que lleguen a la placa cortical formarán la capa número 6 de la futura corteza cerebral y progresivamente se formarán las sucesivas capas. En este momento, las células de la subplaca no participan en la formación de capas corticales, pero posteriormente serán relevantes para la organización de la corteza cerebral. Además de la migración radial, existe la migración tangencial. Gracias a este mecanismo, las neuronas se desplazan en paralelo a la superficie cerebral a lo largo de los axones. Un ejemplo de este tipo de migración es el movimiento de las interneuronas que migran desde las regiones prolíferas situadas en el telencéfalo ventral. Estas células se han relacionado con los ganglios basales y el cerebelo. En el periodo de migración pueden acontecer errores que darán lugar a diversas alteraciones como la dicefalia, la heteroplasia, la equicefalia, la policomingría. La organización. El proceso de organización se inicia aproximadamente en el quinto mes de gestación y sigue en la etapa postnatal. Desde este periodo acontecen diferentes subprocesos que serán claves para el desarrollo del sistema nervioso central maduro. La diferenciación de las neuronas de la subplaca, el crecimiento de las neuritas, la ginatogénesis, la muerte celular, la eliminación selectiva de la sinapsis y diferenciación de las células gliales. En primer lugar, se produce el proceso de diferenciación de las neuronas de la subplaca. Estas neuronas empiezan a expresar receptores en superficie y a liberar neurotransmisores y factores de crecimiento, a la espera de la creación o diferenciación de todas las capas corticales. La subplaca ofrece un espacio provisional de conexiones de las neuronas procedentes de las estructuras subcorticales o de las capas corticales ya diferenciadas. Una vez se han desarrollado completamente los circuitos córtico-corticales y córtico-subcorticales, las neuronas de la subplaca retraen sus conexiones y mueren gradualmente, permitiendo la desaparición de la subplaca. El proceso de laminación subsiguiente permite la adecuada orientación y alineación de las capas corticales. Simultáneamente, las capas incrementan su tamaño y ramificación. El crecimiento de las neuronas, axones y dendritas preparan a las células para el inminente sinaptogénesis. La creación de sinapsis dependerá de las señales moleculares, factores tróficos. Las primeras sinapsis implican las neuronas de la subplaca, mientras que las próximas van en cada etapa postnatal. A finales de la etapa de organización ocurre la diferenciación de las células gliales. Las neuronas inmaduras que proceden de la capa ventricular se convertirán en astrocitos o en oligodendrocitos. Este proceso se inicia prenatalmente y seguirá activo indefinidamente en el cerebro adulto, pudiendo ser requerido en respuesta a un daño cerebral. La mielinización. Una vez que los progenitores de los oligodendrocitos han llegado a su destino, empiezan a diferenciarse y a generar la membrana de mielina que recubre los axones y permite el incremento de la velocidad de conducción axonal. Este proceso se inicia en el segundo trimestre de gestación, pero su ventana temporal se extiende al periodo postnatal. Siguiendo activo durante la edad adulta, la mielinización en el ser humano se inicia en el sistema nervioso periférico, continúa por los sistemas sensitivos y motor del sistema nervioso central, todavía en etapas prenatal, para terminar la mielinización de regiones asociativas durante la etapa postnatal. Las áreas asociativas prefrontales serán las últimas en mielinizarse décadas después del nacimiento. Existe cierta aceptación respecto a un patrón de mielinización que implica la maduración de estructuras subcorticales antes que las corticales, así como de la mielinización de las regiones centrales, como la cisura de Ronaldo, antes que los polos centrales, siendo los polos occipitales los primeros en completar este proceso frente a los polos frontotemporales. En relación a este periodo, también se han descrito algunas condiciones caracterizadas por alteración de mielinización, como lesiones neuropatológicas más significativas. En el caso de la hipoplasia de la sustancia blanca cerebral, la prematuridad, el hipotiroidismo o nutrición deficiente, entre otros. Quizás en los próximos años estos ejemplos se añadirán a trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia o la depresión y se puede conocer incluso cómo la experiencia afecta la posible mielinización en efecto de esos trastornos.